Y uno de los exprisioneros de Guantánamo demandará a Estados Unidos por la tortura a la que fue sometido mientras permaneció en la cárcel militar. El libanés que llegó a Uruguay en condición de refugiado estaría en delicado estado de salud debido al trato que había recibido. Uno de los exprisioneros de Guantánamo que llegó a Uruguay demandará a Estados Unidos por la tortura a la que fue sometido mientras estuvo en la cárcel militar. Así lo informó Corey Crider, la abogada de Jihad Diyab, un libanés, quien de los 6 hombres que llegaron a Montevideo es el que se encuentra en la condición más frágil debido al trato que habría recibido. Hasta 2 veces al día, media docena de soldados con equipos antidisturbios llegaba y lo asaltaban en su celda, lo agarraban y lo ataban en una silla de inmovilización de varios puntos, en la cual sus muñecas quedaban hacia abajo, sus hombros hacia atrás con sus tobillos y su cintura. Alguien algunas veces tomaba su cabeza y luego un tubo de 110 centímetros era introducido por su nariz hasta su estómago, luego un militar con conocimiento médico le introducía nutrientes para que pudiera seguir con vida. Era muy doloroso y un proceso degradante, así que hemos organizado un proceso judicial para oponernos a esto. Diyab y los otros 5 liberados fueron unos de los primeros arrestados tras los atentados del 11 de septiembre, bajo la sospecha de trabajar con Al-Qaeda y otros grupos criminales. Sin embargo, Crider aseguró que las acusaciones son falsas y señaló que Estados Unidos recurrió a todos los medios para avanzar en su lucha contra el terrorismo. Después de la tragedia del 11 de septiembre, infortunadamente el gobierno estadounidense no tenía muchas redes de inteligencia en Pakistán o Afganistán y estaba desesperado por información. En esa desesperación trataron de encontrar un atajo y lo que hicieron fue ofrecer bonificaciones de cientos miles de dólares a personas en aldeas pobres en Pakistán y Afganistán. Hemos visto la publicidad. Tienen una foto de un árabe con barba y la misma persona tras las rejas y un puñado de billetes y dice: si nos entregas a personas que se vean así, te pagamos para que tú y tu aldea vivan en paz y tranquilidad. Precisamente el presidente uruguayo José Mujica informó a los ciudadanos que recibió una carta del gobierno estadounidense en la que consta que los hombres no estaban dirigiendo o facilitando actividades terroristas en contra de la Unión Americana o sus aliados. La abogada señaló que lo más importante es que Washington permita la divulgación de un video de 10 horas que supuestamente muestra a Diyab siendo alimentado a la fuerza, pues supuestamente esto dejará ver la situación real en la prisión de Guantánamo y ayudará a empujar su cierre. La noticia llega luego de que el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense revelara en un informe que la CIA aplicó tácticas de tortura como horas en agua congelada, 180 horas sin dormir, amenazas de muerte, abusos sexuales, entre otros, para obtener información tras el 9/11. Establecemos contacto en vivo en San Juan de Puerto Rico con Layo Sasdi. Él es experto en relaciones internacionales en asuntos de defensa de Estados Unidos. Señor Sasdi, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Sí, gracias. Saludos a todos, buenos días al público también en Hispanoamérica, Brasil y Estados Unidos. Muy bien, abrir esa posibilidad, esa demanda, de ese pleito internacional, de esa lucha jurídica en Estados Unidos, ¿usted la ve posible? ¿Usted cree que tenga éxito en las cortes internacionales o en las cortes de Estados Unidos? Bueno, habría que ver si hay pues un juez en Estados Unidos que está dispuesto a tomar el caso, tengo entendido, por la organización no gubernamental británica Reprieve, que pues se va a presentar una demanda, un caso civil pues contra Estados Unidos por estos casos de tortura contra estos prisioneros, los 6 que han sido acogidos en Uruguay. Pero claro, de no ser, pues podría haber un intento de que sea en una corte internacional o incluso en una corte de un país hispanoamericano si pues se alude al principio jurídico de la extraterritorialidad en casos de graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como podría pues describirse casos de tortura vejatorios como los que usted acaba de mencionar, en el informativo, en la introducción, otros que no se han mencionado, como por ejemplo la proctoclisis, que es alimentar por la fuerza por el ano de un prisionero que esté en huelga de hambre,
y que se sabe, según el informe del Senado de Estados Unidos, que la proctoclisis se usó no solamente para alimentar con agua y nutrientes a la fuerza a prisioneros que estaban en huelga de hambre, pero incluso apretando o poniendo con fuerza, inyectando con fuerza esos líquidos de una manera de tortura, como sodomizando a los prisioneros a propósito, no ya meramente para alimentarlos, sino para torturarlos. O sea que hay varias posibilidades. Estados Unidos, una corte internacional o incluso otra corte en otro país como en Hispanoamérica, bajo el principio de la extraterritorialidad. O sea, a criterio suyo, si entiendo bien, señor Sazdi, por ejemplo, Uruguay podría hacerse cargo de esta demanda, poniendo como un ejemplo cualquiera, como usted dice, cualquier país podría tomarlo, tomando en cuenta el antecedente de que los ha recibido con los brazos abiertos. Que pueden tomar el caso bajo ese concepto. Ya Argentina pues ha tomado un caso de extraterritorialidad contra miembros, contra ciudadanos españoles, si no me equivoco, acusados de, en efecto, miembros del gobierno antes de la democracia del general Francisco Franco, acusándolos de haber violado derechos humanos de ciudadanos españoles, aduciendo el concepto de extraterritorialidad. O sea que Uruguay potencialmente podría hacerlo. Y bueno, hay un caso incluso paralelo que hay que ver si se llega a cuajar. No es del mismo calibre, por supuesto, pero parece que según la prensa uruguaya, según el diario El Observador, la embajada norteamericana en Montevideo podría demandar a un restaurante en esa ciudad por haber permitido a uno de los miembros de su personal por ser de raza negra. Entonces, claro, si llegara a ocurrir eso, me pregunto si el gobierno uruguayo o un juez decidiría tomar ese caso, pues en contrapartida. Probablemente no vinculen lo uno con lo otro, pero hay ese otro caso interesante, sí. Hecho real y tiene que ver precisamente con la condición de salud de este hombre, de este exprisionero de Guantánamo. Él todavía está en el hospital, él todavía está en el centro médico, ahí en Montevideo. No ha podido pasar al lugar donde están los demás compañeros que fueron llegaron procedentes de Guantánamo. Eso es lo primero. Y lo segundo, escuchándole el informe que preparaba nuestra redacción, la abogada señalaba que ella considera importante, además del tema de la demanda, que se permita por parte de Estados Unidos la divulgación de un video de 10 horas, como usted lo señalaba, donde se muestra precisamente que esta persona había sido alimentada a la fuerza, a manera de tortura, como usted bien lo señalaba. Esa parte, el permitir, el divulgar ese video, ¿usted cree, lo ve posible? Bueno, no lo creo. No creo que lo permitan. Vamos, no hay nada imposible, ¿no? Si el gobierno norteamericano lo quisiera permitir, pues lo haría. Pero en vista de que hay este caso de demanda civil, sería incriminatorio. No olvidemos el caso de un agente de la CIA, agente funcionario de alto rango, de nacimiento puertorriqueño, pero que él, aunque parece que no estuvo involucrado en los casos de tortura, él destruyó al menos 2 videos con evidencia, o sea, videos en que estaban filmadas las prácticas de tortura de, por ejemplo, creo que era el caso ese de asfixia controlada, lo que llaman el submarino, ¿no? Que hacen a la persona sentirse como que la están ahogando con agua. Él los destruyó, incluso parece que en contra de la voluntad de la directiva del director de la CIA en aquel entonces. Y eso, pues, es, en mi opinión, o se podría considerar incluso como un caso de obstrucción a la justicia, destrucción de evidencia, porque era también, parece que tan terrible, ¿no? Los gritos, ¿no? O la escena, ¿no? De las torturas en esos 2 videos. Así que no creo que el gobierno norteamericano facilite un video así, y si lo llegara a facilitar estaría muy editado, pero incluso ahí con las partes editadas pienso que habría evidencia, ¿no? de que ha habido una tortura. Y bueno, como su redacción informó, que alimentaban a los reos, creo que este en particular, que está en silla de ruedas porque estaba en huelga de hambre por la nariz. También parece que el informe del Senado menciona que a propósito inyectaban a la fuerza, con mucha fuerza, los líquidos por la nariz de los reos para torturarles. O sea que no era ya meramente alimentarles de una forma, pues, vamos a decir, médica controlada, sino con fuerza para torturarles. Y eso es lo lamentable, que médicos de la CIA se prestaban
para indicar qué mejor manera se podía torturar, totalmente violando ya aparte el concepto de Hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático. Brevemente, para concluir esta demanda de este señor que está en Uruguay, ¿tiene que ver, o mejor dicho, cobra fuerza tras este informe del Comité de Inteligencia del Senado de estas tácticas abusivas contra presos en Guantánamo luego del 11 de septiembre? Sí, ciertamente. Yo pienso que sin duda los abogados de este caso a favor de los exprisioneros de Guantánamo usarán el informe, la parte que se ha publicado. Sabemos que tiene como 5.000 páginas, pero de esas 5.500 están declasificadas, son las únicas que ellos podrían tener acceso. Y allí, pues, muy probablemente van a conectar la experiencia de los que fueron torturados, de los que sufrieron abuso, como el que está en silla de ruedas, y vincularlo a la evidencia revelada por el informe. Ciertamente que lo van a usar en un caso civil, sí. Muy bien, le agradecemos a Layo Sasdi, experto en Relaciones Internacionales y Asuntos de Defensa en Estados Unidos, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Un buen día, un buen domingo para usted en San Juan, en Puerto Rico. Y muchísimas gracias. Igualmente un buen domingo a todos ustedes.